Ah, esa, ¿no? Sí, ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. ¿Cómo va? Aquí estamos. Este es otro encuentro de Mundo en Clave, como todas las semanas desde Radio Caput y transmitiendo para que luego sea repetido a través de la radio pública de Marcos Paz, a través de RPD Radio en la provincia de Misiones, en Oberá, y en Radio Pista Urbana. Como siempre, Mundo en Clave es este esfuerzo que hacemos por ofrecer una mirada diferente acerca del escenario internacional. Como siempre, lo podemos hacer, lo podemos llevar adelante porque está en los controles Lucas Loza y, más que nada, porque tengo al lado mío a Larry Levy, que hay un montón de información de cada programa que va, recaba y busca y va hurgando. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? Un placer estar aquí. Como vos decís, esto de juntar el material, brindar una mirada diferente, me parece que nos reconforta tanto a vos como a mí hacer este programa, ¿no? Viste que uno tiene sus programas preferidos, sus esquemas. Sí. Este es para nosotros, desde hace ya 3 temporadas, ¿no? Representa algo diferente en la vida profesional nuestra, me parece, ¿no? Sí, totalmente. Desde todos los datos duros y otro tipo de informaciones más políticas, más duras que buscas vos, desde las cosas más hedonistas, digamos. Pensar en el turismo, pensar en la música, pensar en la gastronomía. También. ¿Trajiste la torta? Hoy es tu cumpleaños, Hugo Gulman. Hoy es mi cumpleaños, sí señor. ¿La torta? ¿No hay torta? Sí, como decía una vieja amiga en algún momento que cumplió años, Nora Perlé, decía, me gustaría cumplir al revés. Yo estoy en esa situación también, si fuera al revés. ¿Sabes cuándo somos viejos? Cuando comprar las velitas sale más cara que la torta. Eso decía Gene Hackman, el actor, el preciado actor norteamericano. Bueno, mira, ¿cómo estamos hoy, Che? Aquí estamos con una música que en cuanto Lucas empiece a transmitirla, a vos te van a dar ganas o de comerte un gallo pinto o de comerte quizá un indio viejo. A ver, ponela, Lucas. Rápido ritmo el rap, up top is in the house con hip hop underground, sonando un buen track, ponele mente. La gente se sorprende cuando canta el delincuente y es que no comprende que esto es cultura, no cabe duda. Me señalas con el dedo, no soy malo, yo soy bueno, me respetas, te respeto, así que quieto, hey. Yo no canto en concierto donde observo cuerpos de mujeres como objeto. ¿Para qué tanto teatro pana? Yo en silencio. En algún momento, pero me gustó la canción, ¿no? En algún momento hace una referencia al país. Así que si justo estamos hablando y no lo escuchan, mejor. ¿No? Sobre el papel escribirlo no es igual a vivirlo, ¿cierto? Represento acento. Pero tiene una cantidad de referencias muy profundas este tema, ¿no? Y hay mucho rap, mucho hip hop referido a los temas sociales que son acuciantes en ese país, ¿no? Sí, sin duda. Así se hace real hip hop nicaragüense. Dale maje, que el cuello dance. Podría decir que nos vamos a referir a un país donde una de las comidas más típicas se llama indio viejo. Es un guiso espeso. Es sabroso, dicen que es en base a carne de res, ¿no? Está desmenuzada esa carne, tiene masa de maíz, cebolla, tomate, chile dulce. Trabajan mucho con el chile dulce en gran parte de la gastronomía, ¿no? A diferencia
de otros países que lo utilizan sumamente picante. Hierbabuena, naranja agria, y el nombre evoca a las raíces indígenas de la cocina de ese lugar. Los oídos les revienta el envidioso, se destroza, punte prosa, acoso con mi rima sigilosa, En las partes de la música que se escucha la letra notarán la dureza, ¿no?, del mensaje. Sí, de la queja, ¿no? Decimos siempre que este tipo de música expresa una queja básicamente urbana, quizás Sí. no tan de la profundidad, pero bueno, tiene que ver con eso. Podríamos decir, y va a ser más o menos transmitido a través de tu editorial, Larry, que nos vamos a ir a un país agrietado también, ¿no? Absolutamente agrietado. Agrietado. Dentro de las propias filas del oficialismo hay grietas que a veces se convierten en grietas insalvables, ¿sí? Pero bueno, hay quienes dicen que la potencia del ataque de la derecha a nivel mundial no es más que un síntoma de su propia debilidad, que el sistema cruje y está en descenso, cae. Algunos agregan que la democracia occidental entró en una profunda crisis de representatividad. En fin, somos contemporáneos de este proceso, pero seguramente no viviremos la secuencia de la solución. A lo sumo, escucharemos algún nuevo enunciado. En todo este devenir, las hipótesis sobre las fallas del sistema son variadas y los relatores de la realidad son infinitos. Para el político boliviano Álvaro García Linera, los desarrollos de los gobiernos progresistas, con todos sus matices, están enmarcados en procesos cíclicos de ascensos y descensos. Y en estos días, en otro reportaje, agregó a su caracterización política del momento un concepto un poquito más complejo y controversial. García Linera asegura que cuando un gobierno progresista intenta consolidarse y buscar cierta estabilización, es ese punto donde pierde. El político sostiene que las fuerzas progresistas deben seguir desafiando el poder real todo el tiempo para darle consistencia al proceso de cambio. No será desde este espacio periodístico, desde ya, el lugar de donde pueda salir una consolidación de ese concepto. Pero sí es un buen punto para plantear el debate. El nuevo perfil de Lula en Brasil, las dificultades continuas de Petro en Colombia, la crisis en la Bolivia de Evo, la continuidad de la línea de López Obrador en México, las carencias del pueblo cubano, el ajetreo permanente de la herencia de Chávez en Venezuela y la revolución sandinista, son todos modelos a debatir y quizás encontrar un ritmo que unifique el avance de América Latina. Hoy vamos, como ya escuchamos, a Nicaragua. 100% hip hop, escupo rimas en el micro para el disco y las copas. Más el tiempo no se escapa, copias pura tapa. Esto es Nicaragua. Es muy interesante esto que decís y es real, ¿no? Además, todo hay que aclararlo en los países agrietados. Entonces, pensaba, es inevitable para nosotros trazar un paralelo, porque estamos tan acostumbrados a que vengan acusaciones contra Cristina, que la campaña que se hizo en la ciudad de Buenos Aires hace pocas semanas tenía que ver con que no vuelva el kirchnerismo y el cúculo del kirchnerismo, partido que nunca gobernó la ciudad de Buenos Aires, por otra parte, lo que pasa en otras partes, uno lo mira con esta experiencia, lo mira con ese bagaje de conocimiento donde hay que despejar tantas cosas y lo más probable es que no logremos hacerlo en este programa, pero sí por lo menos intentar ofrecer esta mirada, ¿no? Y pensaba, y vale la pena decirlo, porque así como nosotros solemos plantear aquí y en otros micrófonos desde qué lugar hablamos cuando hablamos, que lo hacemos desde una posición política, desde una posición social, no lo hacemos como dicen algunos periodistas, ¿no? Desde un lugar equidistante. No somos equidistantes, ¿no?
No somos neutrales. No somos neutrales. Esa Ahí a mí me es gustó la esa palabra. definición, no No la inventé yo, por no, supuesto. no somos neutrales, pero por eso vale la pena. Nosotros hemos conversado y vamos a tener la palabra aquí de Orlando José López, que es un líder sindical nicaragüense, es del gremio azucarero, además es militante sandinista, ¿no? Donde tiene todo su bagaje de razones que pueden ser válidas, quizá para otros no tanto, ¿no? Pero me parece que ha hecho una mirada, a mí me resultó interesante. Sí, yo creo ¿no? que, a ver, cuando tenemos ciertas dudas también con la política en sí mismo, con los militantes políticos, siempre es bueno apuntar a dirigentes de base, ¿no? Que puedan expresar, aunque uno no esté de acuerdo, expresa genuinamente una posición que a lo mejor un político la esconde con declaraciones pomposas, lindas, y que yo digo, entonces, y es muy difícil, la situación de Nicaragua es realmente difícil, ¿sí? Si uno tuviese que, qué sé yo, digamos, hablar de Cuba, bueno, uno tiene una formación y un background importante sobre Cuba, sobre Chávez en Venezuela, las elecciones que ayer fueron en Venezuela, uno tiene Nicaragua es un caso muy, muy particular. Y vos, Larry, hoy justamente, antes, fuera de micrófono, antes de salir al aire, estábamos conversando justamente sobre Nicaragua y comentabas algo que a mí me parece muy, una observación interesantísima, es que más allá de esa distancia que tiene con Estados Unidos, es el principal socio comercial de Estados Unidos. O una de las preguntas que nos responde a lo largo de la entrevista Orlando José López, justamente tiene que ver con los negocios que hace con países que no les interesa tener relaciones, pero sin embargo hacen grandes negocios, ¿no? Son grandes críticos del gobierno nicaragüense, hacen negocios, critican los negocios que hacen con terceros países, y como él decía, politizan el comercio exterior. Es cierto, bueno, sí, todo está politizado, pero en ese caso es adrede, ¿no? Es decir, cuando hay sobrantes de azúcar en Nicaragua, bueno, si no lo compra Estados Unidos, a alguien hay que vendérselo, y él hace referencia a quien lo compra, y que esa compra o esa venta fue muy, muy politizada, ¿no? ¿Querés que nos metamos en el primero de los audios que sí, tenemos? Como siempre preguntamos más o menos la situación actual, claro, visto desde el lado sindical. Solo quiero hacer una aclaración porque se confunde con una fecha, con un año. Él habla de 1918 y en realidad está hablando de 2018, cuando hubo una serie de desorden social en Venezuela. Estados Unidos logró colar de algún modo algunos vandalismos provocados, y gente que después se fue al exilio. Bueno, vamos a escuchar ese primer minuto y medio de charla con José Orlando López. Mire, la verdad es que tenemos muchos problemas, pero con la gente que se fue a partir del 1918, que ustedes saben que tuvimos un golpe de Estado en acción. Y la burguesía, siempre financiada por los Estados Unidos, mandaron más de 1.100 millones de dólares para que nos hicieran un golpe de Estado, pero no se dio. Fracasaron. Entonces, ¿qué sucede? Que después el gobierno de Estados Unidos les creó un programa parodia y se fueron más o menos casi 500,000 de nicaragüenses con el gobierno anterior de Trump, con Joe Biden. Ahora Trump los está sacando, porque el problema es que para poder pedir asilo político hablaron mal del gobierno, que los son perseguidos políticos, que la policía los andaba buscando, que no sé qué, pero es puro cuento, porque aquí a nadie anda siguiendo la policía, a menos que yo cometa un acto ilícito, ¿verdad? Que robe, que viole. En cuanto al aspecto político, no hay persecución para nadie, porque yo, que soy militante feminista, yo cada mes tengo una reunión en Managua con el sandinismo, los líderes sandinistas de Managua, y no se mira eso, porque yo soy de Managua, vivo acá en Chinandega, así en el Viejo. Bien,
más o menos eso es lo que él percibe, ¿no? Ujú. Es decir, que no hay persecución política, que es lo que suele Estados Unidos acusar, y también Europa, ¿no? Bueno, él es militante, no hay que esconder esa parte de él como para justificar cómo describe la situación política. Totalmente. Pero a mí me parece que no se bajó, no subió la queja en los últimos años sobre Nicaragua, es decir, no escaló Ujú. la prensa en contra, lo que significa que no debe vivirse una situación realmente demasiado conflictiva, ¿sí? Él habla del diálogo dentro del sandinismo. A mí me parece que es cierto ese diálogo. No sé si será lo más productivo que pueda mostrar el Daniel Ortega, ¿no? En este momento, pero me parece que bueno, pasa por ahí. Esto es lo que sienten los dirigentes de base sindicales, y me parece que es una mirada que hay que tener en cuenta, ¿sí? Sí, también en algún tramo, que no sé si es el que viene ahora, no importa, puede ser para después, pero sí habla de la longevidad de Ortega y cuál puede llegar a ser la herencia política, ¿no? Y es interesante porque Sí. también hay algunos planteos en relación a las posibilidades, ¿no? Ujú. Que hoy en otros lugares por ahí sería que hay un candidato natural a seguir y sin embargo él lo pone en duda. Sí. Bueno, lo vamos a escuchar después en la segunda parte del programa. Ujú. Nosotros programamos más o menos, tenemos unos 8 videitos, 8 cortes de la conversación con él, que no fue fácil porque las comunicaciones también estaban Ujú. media difíciles, entonces tuvimos que ir editando y bueno, logramos la mayor parte de los cortes, son realmente cortitos. El próximo corte, que dura un poquito menos, habla de las divergencias dentro y fuera del sandinismo. Ujú. Si nuestro amigo Lucas Loza lo pone al aire el segundo videíto, dale. Dime, en este momento las divergencias que hay, entre los sandinistas, ¿hay conversaciones como para reducir la fricción que hay dentro del campo del sandinismo? Pues claro que lo que está, la oposición que está aquí en Nicaragua se están reuniendo porque tenemos hasta en la Asamblea Nacional, digamos, de los diputados tenemos oposición de los otros partidos. Y están trabajando bien, discuten las leyes por cada comisión y se llegan a un acuerdo. Pero esa es la gente que está organizada aquí. Eso no hacen ningún mate que los van a andar siguiendo, ni tienen sus casas de sus partidos, ahí se hacen sus reuniones, ¿me entiendes? Ajá. Y no hay problema. Ujú. El que Bien, la fragmentación que sufre el campo del sandinismo, allá desde el 79 para acá, después de haber derrocado a Somoza, tuvo sus vaivenes, ¿sí? Y bueno, Ortega hoy monopoliza el poder y bueno, él desmiente que haya persecución contra la disidencia, e inclusive lo desmiente también con los partidos opositores, ¿no? Así que me parece que, bueno, y el hecho de que no vuelva a surgir los medios internacionales, más allá de la queja habitual, derechos humanos, etcétera, etcétera, habla de que hay cierta estabilidad política de Daniel Ortega, a pesar de que también desde la izquierda hay mucha crítica hacia Ortega, ¿sí? Su camino, su monopolio del poder, etcétera, etcétera, ¿no? Pero él capitaliza lo que hoy vendría a ser el desarrollo posterior de la revolución sandinista. Sí. Bueno, en realidad le tendría que responder, pensaba, chicaneando, obviamente, Sí. Aníbal Fernández, ¿no? Cuando tiene esa frase que dice que los líderes no piden permiso, emergen, ¿no? Y bueno, por ahí se le hace esa crítica a Daniel Ortega, como se le ha hecho a otros líderes de todo el mundo. Sí. Pero sin embargo, mientras sigan sosteniendo ese poder, esa fuerza y esa ascendencia sobre un pueblo muy numeroso, y bueno, conserva ese poder, ¿no? Déjame que haga una aclaración, no lo hablamos nunca esto, digamos,
fuera del aire, pero me parece que es importante destacar, yo creo que lo hablé con Hernán Brienza alguna vez, que son los liderazgos unipersonales en América Latina, a diferencia de lo que pasa con Europa, que parece una democracia más civilizada, bueno, eso de parece, porque es solamente parecer, y la necesidad de concentrar el poder en caudillos, en personalidades. Bueno, esa es de alguna manera el desarrollo que está teniendo la política, que tuvo siempre la política en América Latina. No es despreciable, no es criticable, es una forma de hacer política. Si es buena, es malo, bueno, lo veremos con el tiempo. Lo que es claro es que ninguna de las potencias nos permite en América Latina unificar criterios, y esto es lo que venimos viendo desde hace rato, ¿no? Fíjate cómo está, de alguna manera perdió fuerza el Mercosur, ¿sí? el UNASUR, es decir, todo intento de unificar criterios, de regionalización y formar lo que en Europa es muy común como la Unión Europea, se hace muy difícil en América Latina porque siempre es bombardeada el intento de unificación de criterios en política exterior, ¿no? Pensaba que en muchos países europeos sigue existiendo ese bipartidismo fuerte, grande, dos grandes partidos poderosos. En cambio, en muchos países latinoamericanos lo que está pasando son bipartidismos muy diluidos, ¿no? Uno pensaba lo que era hace 25 años, 30 años o 20 años el peronismo y la Unión Cívica Radical. Y bueno, ha habido tantas transversalidades que pases de un lado a otro donde los partidos ya no importan, ¿no? En algún momento por ahí podríamos pensar que la pelea fue neoliberalismo versus antineoliberalismo. Hoy quién sabe por dónde anda, porque para muchos son negocios, presiones y carpetazos contra tipos que se manejan honestamente. Y esto está, lamentablemente, por lo menos uno habla de su propio país en este momento, está pasando bastante. Y yo lo sumo también, lo que estás diciendo, que es cierto, a la exacerbación de conflictos regionales que vienen, por supuesto, fogoneados desde las grandes potencias hegemónicas y que crean determinados roces entre países vecinos que tienen trayectorias más o menos parecidas, con una composición social muy parecida, étnico, social, económico. Le pasa a Nicaragua, ¿no? Le pasa a Nicaragua, y esto es el tema que trata en el próximo corte que grabamos con Orlando López, el dirigente sindical nicaragüense, y el conflicto, hablamos del conflicto con Costa Rica, pero habla de otros conflictos regionales también en los que está inmiscuido la política nicaragüense. Lucas, dale, vamos. Mire, nosotros tenemos problemas con Costa Rica tenemos pegado a Costa Rica un río llamado Río. Costa Rica lo reclama como propio y está dentro de nuestro territorio. Que habían ideas que por ahí iba a ser la construcción del canal, ¿verdad? Pero ya cambiaron otra ruta. Ahora, todos los gobiernos han venido alimentados por Estados Unidos que tenemos el problema. Pero nosotros en Costa Rica tenemos casi más de 1 millón de personas que trabajan ahí, porque son los que levantan la producción, sobre todo en el campo, las mujeres en servicios y la construcción. Porque el altico, le voy a decir, no les gusta trabajar en el campo, en las bananeras, en las meloneras, en las sandilleras u otros productos, no les gusta. Solo les gusta una tienda y jodiendo, pues. En la construcción tampoco, como los gringos, no les gusta la construcción tampoco, no agarran una pala. Entonces así es ahí. En lo político no ha habido problemas, el problema ha sido de allá para acá, que quieren que nosotros les cedamos el río San Juan, y eso no puede ser. Que no sucede con Colombia también. Ejemplo, el presidente Gustavo Petro supuestamente es un revolucionario, fue guerrillero, pero con Daniel no se lleva bien porque hubo un reclamo que hizo Nicaragua que en La Haya nos tenían tomado una isla que se llama San Carlos, en
el este de Bluefield está en el centro, digamos, de los límites que eran de Nicaragua, y ahí lo usaban como un lugar como para venta de drogas, ¿verdad? Entonces, Nicaragua lo puso ante y la Haya falló, que le dejáramos nosotros a esa, ¿cómo se llama? Una isla y unos islotes, y que nos dieron un terreno, digamos, sobre el mar, que pegamos con Colombia. Antes no llegábamos hasta ahí, pasamos, digamos así, por Costa Rica, Panamá y Colombia. Hasta allí llega nuestro límite territorial hoy en día. Entonces, ellos dicen, los colombianos, que ahí tienen ellos ahí bienes, que hay petróleo, que hay gas para la cocina, y que hay minas de diamantes. Eso no lo sabía nadie. Ahora, este límite que le damos, eso que nos dio la Haya, que se lo demos de nuevo a Colombia. Pero esa es una situación que ellos firmaron, que iban a respetar el fallo. Y ese es el fallo, y está. ¿Qué sucede? Que Nicaragua tiene ahora límite y tiene tropas, digamos, de marina ahí. Aún se les ha dado el permiso a la población cercana que pesquen, porque tienen que vivir de algo, pues. Y eso eran pescadores y se concedió el permiso, pero que sea de los colombianos, no, porque ese es una resolución de la Haya. Bueno, vimos que aparte del conflicto con Costa Rica también hay un conflicto limítrofe con Colombia, a pesar de que no es limítrofe, tiene que ver con un par de islas. Pero como yo decía antes, ¿no? De algún modo está como exacerbado los problemas limítrofes para marcarle el campo, y digamos, a Ortega, a Nicaragua, a la Revolución Sandinista. Y le preguntamos también... Perdón, esos problemas, como siempre, ¿no? Vienen muy estimulados por grandes medios de comunicación, vienen de gran parte de Estados Unidos, porque inclusive han llegado a generar una mella en el vínculo con un país con el que hoy ideológicamente tendrían que ser más afines, como Colombia, ¿no? Exactamente. Bueno, pero esas cosas son inevitables porque de algún modo nacieron antes de que Petro esté en el poder, y se van sucediendo cosas y roces. También hay que contemplar a la población, el sentido nacional. Son un montón de componentes que hacen que haya campo orégano para que se produzcan estos conflictos. Entonces son de difícil resolución. Por eso decía que también dentro del campo, digamos, de lo humano, de lo social y políticamente correcto, como decimos nosotros, también hay problemas internos y grietas internas. Totalmente. Vamos al último video de esta parte del programa, la primera parte del programa, donde le preguntamos sobre las relaciones con las potencias. Y escuchá lo que nos dijo. Bueno, estamos muy bien porque estamos trabajando muy pegados con China, con Rusia, con Irán, ¿verdad? Inclusive hasta con Corea del Norte. ¿Qué sucede? Que nosotros, a partir de este año, comenzó de enero para acá, ya se llevó a cabo una firma de un tratado comercial entre China y Nicaragua. Y se está exportando mucho para China. Y de allá para acá también. Y nos están haciendo un aeropuerto nuevo aquí en Managua, y están haciendo también una zona franca grande que van a traer más o menos 6,000 personas pegaditos al aeropuerto. Y nos están haciendo 2 puertos en el Atlántico, porque nosotros no queremos ir a dar vuelta hasta Panamá, sino que ya el comandante Daniel Ortega hizo carreteras donde no existía para la costa, que de Managua a Bluefield está como a 800 kilómetros. Y otro puerto que teníamos viejo, Puerto Cabezas, capital Wilby se llama ahí, que está como a 900 kilómetros de Managua. Ya hizo carreteras el comandante, y carreteras de concreto.
Antes no se podía viajar ahí por tierra y ahora uno se embarca en Managua, digamos, en un bus y usted se va, si usted quiere a Bluefield, hasta ahí lo lleva el bus. Y si es al Puerto Cabeza, también. Se ha desarrollado mucho la costa atlántica, que antes no tenía ni un puente, ni un hospital, es decir, ni puestos de salud, ni escuelas, porque ahí tenemos otro problema. Tenemos 9 colonias y cada colonia tiene su idioma, digamos. Hay misquitos, ramas, no sé qué cosa. Hay unos muchachos también descendientes que viven en Bluefield, que hablan inglés, porque ellos supuestamente eran dominados por Inglaterra y tienen muchas creencias y respetan mucho al gobierno de Inglaterra. Y se viene trabajando con ellos en sus idiomas. Se ha preparado personal para que les dé clases a Bien, ahí escuchamos un montón de componentes que tienen que ver primero con las relaciones internacionales, el eje China, Rusia, Irán. Después incorporó Corea del Norte, pero bueno, de alguna manera eso identifica la vocación de las relaciones exteriores de Nicaragua. Pero aporta un dato que me parece fundamental, también por eso el interés de China y Rusia, que es el desarrollo de la costa atlántica. Estaba vedada ese desarrollo, porque en realidad se podría hacer un segundo canal de Panamá a la altura de Nicaragua, ¿no? Tiene costas de los dos lados, del Pacífico y del Atlántico. Bueno, es de un interés estratégico fundamental, por eso la presencia china, Rusia, y por eso la oposición de Estados Unidos siempre a que se desarrolle el país, ¿no? Volvemos con eso. Pero hay algo que tiene el país que vos sabés y que la gente no está muy enterada, porque no es un destino clásico del turismo, pero ¿qué tiene para el turismo? Después en el otro bloque te voy a contar algunos lugares, pero sí te puedo decir que a Nicaragua la llaman la tierra de lagos y volcanes. A pesar de ese territorio tan reducido que tiene, tan chico, tiene mucha playa, vos algo hacías referencia recién, tiene lagos, tiene volcanes, tiene muchos lugares turísticos preciosos, tiene mucha artesanía, tiene mucho atractivo para los turistas. Pero en un ratito después de la pausa vamos a meternos un poquito también en esto y en otros temas más que nos quedan pendientes. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Mundo en Clave y Nicaragua. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. En Caput damos la bienvenida a nuestra compañera Estela Caloni. Pasan cosas. Yo tengo un faro que se llama Radio Caput. Hay un vigía del sur y otro vigía del sur ahí y otros vigías del sur que nosotros tenemos que ver cuando nos llega el temporal, la nieve. Tenemos que mirarlo todo, porque estamos preparados para mirarlo todo. Estamos luchando desde hace mucho tiempo por la verdad histórica. Radio Caput. Que es sobre la única cosa en que se puede edificar un país independiente y real. Esas cosas. Percanta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, que son luchadoras, Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre, que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Que son luchadoras. Y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos.
Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Te cambio una canción por el coraje de tus jóvenes manos combatientes, fundidas al metal con que nos salva. Esta canción se llama Guerrero del Amor. Lo cuento, nunca las pasamos completas las canciones, pero si la buscan, se llama la canta el dúo Guarda Barranco. Y es una canción que nació como homenaje a los miles de muchachos que integraron el SMP para defender a Nicaragua de la agresión que venía justamente de los Estados Muchos Unidos, argentinos, ¿no? hay que recordar, porque el estilo también de la canción tiene que ver También, con la influencia tal cual. de muchísimos argentinos que encontraron allí un lugar de participación política muy interesante, El ¿no? SMP es el Servicio Militar Patriótico, al que convocaban y que muchos adhirieron. Y bueno, y esta es una canción de homenaje, es muy linda la letra. A la victoria para llegar al fin. Es linda canción, ¿no? Es interesante y vale la pena recordar algunos hechos que tienen que ver con Nicaragua y que tienen que ver con la contra nicaragüense, aquellos momentos históricos donde digamos la oposición a la revolución sandinista, fomentada por Estados Unidos, se generó aquello del Irán Contras también, ¿no? Hay que acordarse, ¿no? Es decir, cómo se financiaba esa guerrilla, entre comillas lo digo, fomentada por Estados Unidos en contra del sandinismo y que generó algunos revuelos internacionales, ¿no? Me acuerdo del coronel Oliver, no me acuerdo cuánto, estadounidense. Stone. ¿Oliver? No, Stone, Oliver, no. Era un tipo que tenía contacto con Irán, el Irán Contras, el famoso conflicto que se financiaba con la venta de armas y apoyo de otros países, de terceros países, ¿sí? Larry, me preguntabas antes por el tema del turismo, te comentaba lo de la cantidad de islas, que lo llaman la tierra de lagos y volcanes, tiene islas, tiene muchas playas, pero también tiene mucha historia colonial. Por ejemplo, Granada, que es una ciudad preciosa, ciudad colonial, con muchísima arquitectura, calles empedradas, iglesias históricas y un ambiente precioso, ¿no? Que es un lugar ideal para pasear, plazas, catedral, de estas catedrales lindas, típicas latinoamericanas, ¿no? Hay esto y después tenés lo otro, tenés muchas islas, y hay una en particular, se llama Ometepe, isla de Ometepe, que está formada por dos volcanes muy grandes, Concepción y Madera se llaman, que emergen del lago Nicaragua y que ofrece paisajes muy lindos, senderismo, cascadas, playas de arena negra,
estas playas de arena negra que se ven en pocos lugares. Nosotros tenemos una zona también aquí en La Payunia, en Mendoza, el desierto de La Payunia, donde hay 800 volcanes, todos inactivos, ¿no? Desde hace ya varios miles de años, y que toda la tierra es negra, que dicen que es un paisaje único, ¿no? Bueno, en fin, hay mucho para visitar allá. Después, por ahí si hay tiempo, te cuento más cosas, pero Dale. podríamos ir a algunos datos más, Sí. ponernos serios, ¿no? Basta de joda. No, vamos a situarnos en tiempo y espacio, que es Nicaragua. Nicaragua tiene una superficie muy parecida a la provincia de Santa Fe. Ellos tienen 130.300 kilómetros cuadrados, Santa Fe tiene 133.000. Cantidad de habitantes, casi 7 millones de habitantes, 6.800.000, es un dato del 2024, muy probablemente llegue muy rápidamente a los 7 millones. Es un país que no está industrializado, que por supuesto ha sufrido la bota norteamericana para su desarrollo, para evitar su desarrollo. Tiene un PBI muy pequeño de casi 16.000 millones de dólares, para nosotros es bastante poco. Per cápita 2.340 dólares, también es una cifra muy exigua. Y se prevé, no viene creciendo mal, viene creciendo a un 4%. Anual, por lo menos, y la proyección en el 2024, que todavía no tenemos datos, era también de 4%. ¿Cuánto destina del PBI a la educación? A pesar de que tuvo una campaña alfabetizadora muy importante en los tiempos de la Revolución, en la que colaboraron muchos argentinos, pero destina muy poco de su PBI a la educación, apenas el 3,4%, 3,5%. A la salud también, tiene una salud bastante precaria, le destina el 2,3%. Tiene una deuda externa de 10.000 millones de dólares, que viene a ser más o menos el 68% del total del PBI. Es una deuda alta para un país que no tiene más que recursos naturales que vender. Las exportaciones tienen un saldo negativo impresionante para ellos, ¿no? En términos relativos, de 8.000 millones al año, lo cual compromete la situación económica y su cuestión de dependencia económica. ¿Cuáles son los productos que tienen mayor salida, digamos, mayor producción de exportación? El café de Nicaragua, el azúcar, que estamos entrevistando a Orlando, que es dirigente azucarero, que nos contó algunas de las peripecias que hay con la producción de azúcar, oro, langostas y frutos de mar, pero langostas, frutas tropicales y textiles. Y la importación de todo lo que hace falta para el desarrollo de un país, un desarrollo precario, pero bueno, tiene importaciones casi, es dependiente, ¿no? En caso de maquinaria, petróleo, y alimentos procesados, tiene vehículos desde ya que no tiene ninguna fábrica, así que tiene que importarlos. Tuvieron en algún momento un tema muy serio con la emigración, que creo que ya se ha detenido bastante. Bueno, ¿no? lo contó de alguna manera, no sé si lo vamos a escuchar, yo ya no recuerdo el contenido de absolutamente toda la entrevista, porque fue larga y después hacer la selección, pero mucha gente afuera, sobre todo en 2018, después de esas revueltas contra el sandinismo o dentro del sandinismo, como quieran verlo, mucha gente fue a Estados Unidos, pero no solamente se paró ahora. Estados Unidos está deportando muchos nicaragüenses y devolviéndolos a Managua, y ahí hace alguna mención de cuál es el destino de esta gente. En muchos casos tienen algunas deudas pendientes con la justicia. Eso también es lo que le achacan con respecto a los derechos humanos. Y ya que estamos, podemos ir al video número 5, donde le preguntamos sobre las relaciones y las críticas por los derechos humanos, y él desmiente que haya presos políticos. Si te parece bien, Lucas, el audio o video número 5, ¿sí? Para que ustedes saben que también el gobierno de Estados Unidos maneja, digamos, la situación de los derechos humanos, y ellos no están incluidos, no en esa. Tampoco Estados Unidos no está incluido en la Comisión de Derechos Humanos, pero ellos los mandan. La UNESCO también. ¿Qué sucede? Que aquí se está diciendo que estamos torturando, que estamos así, que no sé qué, que no
que dicen que hay unos prisioneros políticos, pero aquí no tenemos prisioneros políticos. En el 18, eso que dicen ellos que son presos políticos, mataron policías, quemaron alcaldías, destruyeron equipos del Estado en muchos departamentos, atacaron a la policía, que cuando el comandante Daniel dijo que se retiran las tropas a sus cuarteles, el ejército no se movió en ese momento, menos la policía. Y rodearon a la policía, atacaron con armas de guerra, digamos, de calibre pesado, y mataron muchos policías, mujeres, varones. Quemaron a muchos militantes, digamos, como yo, que trabajo con las masas de la población y de la empresa donde yo trabajo. Y los agarraron y los quemaron. Entonces, están presos no por políticos, sino que hicieron un algo. Ejemplo, ahorita la gente que está viniendo de Estados Unidos, que está deportando de Estados Unidos, ya han venido más de 15,000 personas. Entre ellos vienen algunos que le deben a la justicia. Ahí. Bueno, de alguna manera lo que decíamos, ¿no? Y está bien, con el razonamiento que hace, es cierto, Estados Unidos no firmó los acuerdos sobre protección de derechos humanos, es decir, se sale de los cánones internacionales, pero sí puede acusar con respecto a los derechos humanos aquellos que sí suscribieron a los acuerdos internacionales, ¿sí? Bueno, es notorio lo que dice de esa gente que hizo revueltas importantes, llevó a cometer delitos importantes desde el punto de vista de la seguridad nacional, desde el punto de vista de la concordia ciudadana. Bueno, tienen cuentas pendientes con la justicia. Esto venía a cuenta también por una pregunta que le habíamos hecho relacionada con que en realidad fue Nicaragua quien se retiró de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no fue echada del organismo. Sí, es cierto, ¿no? Es cierto. ¿Tenemos alguna comidita como para ir alternando? Pues yo tengo algunos precios de la comida y sí, pero sería bueno que nos cuentes algún plato. Bueno, te hablé del gallo pinto, ¿me hablaste? No, del indio viejo. Ahora te puedo hablar, por ejemplo, si querés, del gallo pinto, que quizás sea el plato nacional por excelencia, ¿no? Que es arroz con frijoles rojos, salteados, con cebolla, chile dulce, otra vez el chile dulce, y cilantro, que es un acompañamiento que lo consideran como indispensable, pero cuando te diga los momentos, porque se utiliza para almuerzo o cena, pero también lo usan para el desayuno, ¿no? Con lo cual, digamos que es un desayuno potentoso, ¿no? Pensar en los frijoles, en el arroz, ¿no? Saltado con cebolla, ¿no? Con tanto condimento. Es interesante. Hay mucho. Después, bueno, tienen lo que se llama el nacatamal, que es un tamal grande, pero el tamal es algo que más allá de las especias, las hierbas o cierta característica que puede variar, sería como pensar, no sé, en los países árabes, pensar, no sé, en el lahmacun, en las empanadas árabes, sí, ¿no? Sí. Porque es un plato que desde debajo de Estados Unidos, debajo del Río Bravo, hasta Tierra del Fuego. Es un plato regional más que ¿no? nacional, tal cual, una cosa regional, ¿sí? Después tienes otro plato que se llama el vigorón, que es una ensalada refrescante, dicen que es muy contundente también, que consiste en chicharrón crujiente, yuca cocida, una ensalada de repollo con tomate, cebolla, encurtida en vinagre, que es ideal para días calurosos. Bueno, te cuento en relación a lo que estás relatando, como comidas típicas, el costo de la alimentación para los nicaragüenses. Vamos a empezar por el salario más o menos promedio, que ronda entre 400 y 500 dólares, lo que parece poco, pero en realidad en relación a la comida no es tan poco, porque los precios, a ver, un kilo de pan, ¿cuánto cuesta acá un kilo de pan en dólares? En dólares, 3.000 pesos. 3.000 pesos, serán 3 dólares. Ponele, bueno, $1 allá. El precio de la harina, bueno, por ahí se emparda, 80 centavos de dólar. Carne vacuna,
Yo te diría que es más barato que acá, con la producción que tenemos nosotros, está alrededor de $5, un litro de vino $3. El viaje en autobús, que es importante esto, ¿no? Como medición de cuánto insume la vida cotidiana, está en 50 centavos de dólar, más o menos como acá, una lata de gaseosa 80 centavos de dólar. Bueno, en este caso, la semana pasada hablamos de un país que no tenía McDonald's, entonces no teníamos el índice Big Mac. Big Mac. En este caso en Nicaragua hay McDonald's, Estados Unidos está también ahí, está cerca de 3. Es que las peleas son conversables. Sí, totalmente. Para Estados Unidos seguramente. $3.50 el Big Mac, 3.500 pesos más o menos, ¿será? Ponerle 4.000 es regalado, ¿no? Podemos ir a comer. Bueno, ¿cuánto gasta una familia, por ejemplo, en electricidad? ¿Ves ahí? Más o menos el precio es bastante alto, entre $35 y $50. El agua entre $10 y $15. La televisión por cable, $15, mucho más barato que acá. Telefonía celular entre $5 y $10. Seguimos haciendo cuenta, la Argentina está muy cara con esas cosas. ¿Y qué porcentaje del salario se invierte en comer? 2 niños y 2 adultos, suponete, en una familia tipo. Alrededor del 40 al 45% del salario promedio, lo cual todavía nos gana un poco, ¿no? Porque la Argentina, del salario promedio, comer hoy no debe bajar del 60%, ¿no? De los quizá gastos. Más. Y quizás quizá más. Cuando... No hablemos de por supuesto, de los jubilados. Más o menos es eso. Ahora, nos pareció importante, lo nombraste vos, la continuidad del sandinismo en el gobierno. Él en 50 segundos nos dijo algo. Esto está en el eso es muy antiguo el tape, ¿no? En el video número 6, Lucas habla de la sucesión de Ortega. Escuchen esto. De los militantes, digamos, yo considero que estamos a la mayoría con el comandante Daniel, pero tenemos un problema ahorita muy grave. El comandante Daniel está muy enfermo, ya tiene 80 años y nosotros nos estamos preparando, todavía estamos en discusiones de cuál va a ser el cambio, porque tenemos 2 cosas. No, pues, el ejército cuida el poder, la policía también, y no sé qué se va a hacer prepararse para cuando muera el comandante, que va a seguir con el frente. ¿Qué pasa con Rosario Murillo, la vicepresidenta? Nadie la apoya. Ya muerto el comandante, se va a dar una situación muy urgente. Bueno, ya escuchamos, ¿no? Ni siquiera la mujer puede seguir a Ortega, por lo menos en la opinión pública, ¿no? De Nicaragua. Así que, bueno, está comprometido, está enfermo, ya es grande. Daniel Ortega es uno de los últimos símbolos de la revolución sandinista y, bueno, está en problemas la sucesión. Como casi todos los liderazgos, es lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, el liderazgo caudillesco, por llamarlo de alguna manera, en América Latina. ¿Tenés algo de música para...? Hay algo de música. Vos sabés que tienen diferentes géneros tradicionales. Tienen muchos. Tienen uno, por ejemplo, que se llama Palo de Mayo, que es además hay un festival que se llama Palo de Mayo. Después tienen mazurcas, tienen polcas, tienen música de la costa del Caribe, tienen música relacionada con el huehuense o el macho ratón, música campesina, música trova. Nosotros vamos con un tema que se llama Somos Nica. Somos del pasado y en hermosa siembra, somos los hijos de la tormenta, somos mar violento, somos puro sueño. Somos una luna enamorada. Lindo ritmo, Larry, ¿no? Sí, y aparte, bueno, una letra que llama a escuchar
digamos, lo que es la trova latinoamericana. Tal cual. Revolucionaria, vamos a ponerle el título. Revolucionaria, Nosotros sí, somos de aquella sí, época, sí, ¿no? sí. Somos los rezagos de aquella época. Pero en muchos de los géneros, y esto no pasa solamente en Nicaragua, pasa en muchos países de la región, siempre hay uno podría decir nacionalismo, yo creo, un gran amor por la patria, ¿no? Eso es lo que traslucen a través de la música, no solamente en Nicaragua, sino en muchos países. Pero en Nicaragua me encontré bastante. Sí. Una luna enamorada, somos erupciones de volcán, somos utopía y juventud, somos Atlántico y Pacífico de esta patria herida que aún está sonriendo, de esta nicaragüita. Es muy lindo, me encanta. Somos Nica, se llama este tema. Y bueno, hablando de Nicaragua y hablando desde Argentina, siempre tratamos de conversar con los entrevistados acerca de los vínculos entre el país que estamos abordando y el nuestro, ¿no? Y también se ocupó Orlando José López de este tema, ¿no? De hablar de qué pasa, ¿no? Lo escuchamos, dale. En mi ley estamos cortados, digamos, pero tenemos relaciones, digamos, internacionales por embajada. Tenemos el embajador de Argentina aquí en Nicaragua, y en Argentina está un embajador nuestro. Pero relaciones con el presidente no hay, porque ese señor es bastante ultraderechista, pegado a lo que hace Israel. Está de acuerdo que maten a toda la gente, que sigan matando, y él apoya mucho a Trump. Entonces estamos, digámoslo así, con el presidente y con el gobierno no tenemos nada que ver, sino a nivel de embajada estamos bien, porque le digo, nosotros tenemos al Che Guevara. ¿Y dónde es el Che Guevara? ¿Me entiendes? Es un líder internacional. Bien, Che Guevara, ¿no? Todavía dijo algo más que tuvimos cortado, pero no se escuchaba muy bien. Hablaba de Maradona, la muerte de Maradona. Es decir, todos esos símbolos internacionales que también tienen un peso político. Pero bueno, el caso del Che en toda América Latina, sin ninguna duda, es un símbolo. Y vale la pena aclarar que, como pasa con la mayoría de los países de la región con los que hablamos, y esto no es algo que vaya a salir al aire porque tiene que ver con la preproducción del programa, ¿no? Pero cuando tuvimos un intercambio de mensajes, hacía una gran referencia a la Argentina, al dolor que está atravesando el pueblo argentino con este presidente, digamos, más que nada un gran conocimiento de lo que pasa en la Argentina, la importancia que tiene nuestro país para el resto de la región, ¿no? Y cómo lo ve desde el pueblo, ¿no? No, bueno, aparte también un alto grado de politización de la sociedad nicaragüense, lo cual hace que también esté a la expectativa. Argentina, de algún modo, en los últimos 20 años fue un símbolo a partir de Néstor Kirchner, y la conjunción con Evo Morales, Lula da Silva, Correa, se dio un momento histórico muy interesante y que fue un ejemplo y un apoyo para el régimen nicaragüense, porque en realidad la soledad del régimen es importante, ¿no? Para destacarlo. ¿Tenés algo más que antes? Porque yo te dije, hoy es tu cumpleaños, te invito a almorzar, pero bueno, dame una pista. ¿Qué querés almorzar? ¿Querés comer rondón? ¿Un rondón? ¿Qué es un rondón? ¿Quieres un rondón, Luquita? Mira, el rondón, podríamos decir, mira, a ver, es una... Vos sabés que yo vengo atravesando un tema con la vista que justo acaba de aparecer en este momento, que bueno, es una sopa, es una sopa marinera. Dicen que es sumamente sustanciosa y cuando te diga los ingredientes no me mintieron, porque tiene pescado,
mariscos, hasta ahí todo fenómeno, plátano verde, yuca, quequisque, que es otra hierba, y leche de coco, que es un plato más típico caribeño. Ahora, para mí es exótico, no sé si yo me parece que te invito una porción de pizza en Guerri. Nos tenemos que despedir, se nos terminó el Mundo en Clave de hoy. Sí. ¿Dónde nos pueden ver? Bueno, nos pueden ver, no solamente oír, en la radio pública de Marcos Paz, en el multimedio público de Marcos Paz, que también tiene televisión, también tiene un medio gráfico. Después nos pueden hacer lo propio a través de la 97.5, RPD Radio en Oberá, en la provincia de Misiones, y diariamente a las 16 nos pueden escuchar a través de Radio Pista Urbana, es una radio online, la tienen a través de la aplicación que se pueden bajar de Android, o la tienen ingresando a pistaurbana.com.ar, que es un bar que también al lado del bar tiene esta radio, que funciona con una música muy bonita. Y por supuesto los oyentes y televidentes de Radio Caput, nos despedimos para vernos dentro de 7 días, ¿qué te parece? Ahí está, nos volvemos a ver con Lucas Loza, agradecidísimo ahí por todo el laburo de los controles, hoy con algunos desperfectos técnicos que los recontra salvó y ni se notaron. Y Larry, nos vemos la semana que viene. 7 días. Gracias, Caput, por recibirnos. Chau. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo